Conoces sus canciones de memoria, has crecido con su voz y probablemente lo has visto en más de una pantalla. Pero lo que nadie te ha contado es lo que pasa cuando las cámaras se apagan y el micrófono se desconecta. Porque en 2026, Pedro Fernández no es simplemente un artista con décadas de historia. Es un fenómeno financiero, un coleccionista de éxitos y un hombre que ha convertido cada tropiezo en trampolín. Hoy vamos a hablar de mansiones, de negocios que no aparecen en las revistas de espectáculos, de un amor que ha sobrevivido a todo y de números que van a dejarte sin palabras. No te muevas, porque esta historia recién empieza. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de esto. Arranquemos con lo que más ruido hizo. De acuerdo con People with Money, en 2026, Pedro Fernández figuró en el primer lugar del ranking de actores con mayor facturación en todo el mundo, acumulando 58 millones de dólares en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, la diferencia entre él y el segundo lugar fue de casi 30 millones. Eso no es una ventaja, es una brecha abismal. Y lo más curioso no es el número en sí, sino lo que hay detrás de él, porque ese tipo de cifra no se construye solo vendiendo boletos o firmando contratos de grabación. Se construye con visión, con paciencia y con una estructura de negocios que muy pocos artistas latinoamericanos han logrado edificar. Parte de ese impulso llegó con su más reciente producción musical, un álbum titulado Te doy la vida, que además de ser su trabajo número 40 en el mundo discográfico, marcó un antes y un después en su relación con la industria. ¿Por qué? Porque esta vez lo lanzó bajo su propio sello, Fernández Music, lo que significa control absoluto sobre cada decisión creativa, cada acuerdo comercial y cada peso generado. No hay intermediarios tomando tajada de sus ideas. No hay ejecutivos diciéndole qué cantar ni cómo sonar. Ese es un nivel de autonomía que la mayoría de los artistas jamás alcanza. En una conversación con Billboard en español, Pedro habló del proceso con esa calma que lo caracteriza. Fue un trabajo minucioso, dijo, y quienes lo conocen saben perfectamente qué significa eso. Sesiones de grabación que se extienden hasta el amanecer, arreglos revisados una y otra vez, y un oído tan entrenado que ningún detalle escapa. Pero mientras ese disco tomaba forma, Pedro no estuvo en pausa. Protagonizó Malverde, el santo patrón para Telemundo, y apareció en la producción de HBO Mariachis, manteniendo su presencia en la pantalla con la misma solidez que en la música. Siempre lo he dicho, la actuación me ha dado algo que la música sola no puede darme, comentó en una entrevista reciente. Y tiene razón, le ha dado continuidad, visibilidad en momentos donde el silencio musical habría sido malinterpretado, y una identidad artística tan sólida que ningún cambio de plataforma, ningún algoritmo ni ninguna moda pasajera ha podido erosionar. 4 décadas en la industria no se mantienen por inercia, se sostienen por decisiones inteligentes, tomadas una a una. Y hablando de decisiones inteligentes, la más reciente fue alinearse con Star Media Consulting, su nuevo equipo de gestión, con una ambiciosa gira continental como horizonte inmediato. México, Estados Unidos, paradas estratégicas, audiencias que llevan años esperándolo. Todo apunta a que este no es un capítulo de cierre. Es el comienzo de otra etapa. Ahora bien, con 58 millones de dólares anuales, cabe preguntarse cómo es la vida cotidiana de un hombre así. La respuesta está distribuida en varios rincones del mundo, empezando por las alturas de la Ciudad de México. Su residencia principal es un penthouse en el corazón de la capital, una propiedad valuada en millones que combina arquitectura contemporánea con una perspectiva privilegiada sobre uno de los skylines más vibrantes del continente. Nada en ese espacio está ahí por casualidad. Los colores son profundos y deliberados. Los espacios son amplios, pensados tanto para la intimidad como para recibir a quienes forman parte de su círculo más cercano. Es un hogar que habla sin decir nada, que proyecta exactamente lo que Pedro ha construido. Solidez, gusto y una elegancia que no necesita etiquetas visibles para hacerse notar. Pero la vida en la ciudad tiene sus límites, incluso para alguien con ese nivel de sofisticación. Y cuando necesita desconectarse, Pedro pone rumbo a Tulum. Ahí, frente al Caribe mexicano, tiene un departamento de playa que funciona como el polo opuesto exacto a su residencia capitalina.
El diseño es fluido, orgánico, construido para que el afuera y el adentro se confundan. Materiales naturales, luz directa, el sonido del mar como banda sonora permanente. Es el lugar donde Pedro no tiene que ser Pedro Fernández. Puede simplemente ser. Y cuando el lujo necesita rodar, su garaje habla por sí solo. Uno de sus vehículos insignia es un Mustang rojo convertible. Ese tipo de auto que no pasa desapercibido en ninguna avenida del mundo. Con más de 420 caballos bajo el capó, techo retráctil y un sistema de audio que haría envidia a más de un estudio de grabación. Es exactamente lo que parece. Potencia, sin disculpas. Pero Pedro también sabe cuándo la situación exige algo diferente. Para esos momentos, existe su Infiniti de lujo, un vehículo que mezcla elegancia interior con una presencia exterior que no tiene que esforzarse por imponerse. Cuero, tecnología, silencio bien manufacturado. El auto que uno elige cuando quiere llegar sin hacer ruido pero sin pasar desapercibido. En su muñeca, la historia continúa. Pedro ha cultivado durante años una pasión genuina por la relojería suiza, particularmente por Omega, una casa cuya filosofía de precisión y permanencia coincide con la suya propia. Su colección, valuada en más de $100.000, no es un capricho de nuevo rico. Es la acumulación reflexiva de quien entiende que los objetos verdaderamente valiosos no gritan, simplemente perduran. Y cuando el descanso requiere el más alto nivel de privacidad, Pedro busca el mar abierto. Ha sido visto en más de una ocasión a bordo de yates de lujo navegando por el Caribe, rodeado únicamente de personas de absoluta confianza. Esas embarcaciones tienen de todo: gastronomía privada, espacios de spa, tripulación especializada. No es ostentación, es el único tipo de intimidad real que alguien con su nivel de fama puede permitirse. Fuera de México, su destino favorito en Sudamérica es Santiago de Chile, ciudad donde ha cultivado vínculos genuinos a lo largo de los años. Cuando visita, lo hace con altura. El Mandarín Oriental es su alojamiento de elección, uno de los hoteles más exclusivos del país, con vistas a la cordillera de los Andes, cocina de autor y un nivel de servicio que convierte cada estancia en una experiencia aparte. Santiago no es para Pedro una parada de trabajo. Es un lugar donde existen personas que lo conocen más allá del escenario. Pero para entender dónde está hoy, hay que saber de dónde viene. Y el origen de Pedro Fernández no tiene nada de glamoroso. Creció en Jalisco, y con apenas 6 años ya cantaba frente a públicos que lo miraban con una mezcla de asombro y ternura. Fue en esos primeros escenarios donde llamó la atención de figuras importantes de la música mexicana, lo que eventualmente lo llevó a una audición en CBS y a un contrato que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. A los 12 años ya era un rostro conocido, con películas, canciones y el peso particular de ser una figura pública antes de haber terminado la primaria. Pero la fama temprana tiene un precio que nadie te cobra al principio. Al llegar la adolescencia, Pedro empezó a sentir la trampa de la imagen construida. La etiqueta del niño cantante lo perseguía y él necesitaba evolucionar. Exploró el pop, se arriesgó con propuestas más contemporáneas, participó en proyectos televisivos que lo mostraban desde otro ángulo. Fue una transición necesaria, aunque no siempre cómoda. El verdadero punto de quiebre llegó cuando quiso volver a sus raíces, a la música ranchera. Su disquera se negó, y cuando Pedro insistió, la respuesta fue contundente. Congelaron su carrera. 3 años sin poder grabar, sin presentaciones, sin ingresos estables. Tuvo que vender sus automóviles. Llegó a un punto tan bajo que con 19 años le confesó a su esposa que estaba pensando en abandonar todo. La respuesta de ella fue directa y sin rodeos. Si te vas, yo me regreso con mis papás. No fue un ultimátum frío. Fue exactamente el tipo de amor que sacude, que despierta, que recuerda para qué se está en esto. La salida llegó de la manera más inesperada. El mismo ejecutivo que había ejecutado el bloqueo lo llamó. Se disculpó y le ofreció una carta de liberación junto con un nuevo contrato, esta vez con Polygram. Pedro tenía condiciones claras. Quería grabar un disco de rancheras con el productor Homero Patrón y necesitaba un adelanto para resolver sus deudas. Polygram aceptó. El resultado fue Lo mucho que te quiero. El disco que no solo rescató su carrera,
sino que reconfirmó su identidad artística con una claridad que ya nadie volvería a cuestionar. Lo que vino después fue imparable. Giras envueltas en el simbolismo de las ruanas tradicionales, telenovelas que lo mantuvieron relevante en la pantalla, colaboraciones con artistas de talla internacional, premios Grammy latinos. Cuando la pandemia cerró los escenarios físicos, Pedro abrió los virtuales. Cuando el streaming redefinió el consumo musical, él ajustó su estrategia sin perder su esencia. Es un artista que no sobrevive al tiempo porque tenga suerte. Lo hace porque aprende, porque se adapta y porque nunca confunde el ruido con el progreso. Y esa inteligencia adaptativa no se limita al terreno artístico. El patrimonio neto de Pedro Fernández se estima en $185 millones, una cifra que refleja décadas de decisiones financieras tomadas con discreción y consistencia. Una porción significativa proviene de inversiones en mercados bursátiles, realizadas con la misma paciencia con que construye un disco. Sin prisa, con criterio, pensando a largo plazo. Sus propiedades se extienden más allá de México. Se reportan activos inmobiliarios en Estados Unidos y Europa, refugios discretos que encajan perfectamente con su filosofía de vida. Presente en todas partes, visible solo cuando él lo decide. En el terreno empresarial, su portafolio es tan variado como su carrera. Tiene un acuerdo de patrocinio con la marca de cosméticos CoverGirl, un movimiento que levantó cejas al principio pero que resultó ser exactamente el tipo de colaboración que amplía audiencias sin comprometer credibilidad. Es propietario de Fat Fernández Burger, una cadena de hamburgueserías gourmet en la Ciudad de México que ha superado con creces la fase de experimento y se ha consolidado como negocio rentable. También es dueño de los Guadalajara Angels, un equipo de fútbol profesional que lo conecta con la ciudad que lo formó y con una pasión nacional que trasciende cualquier formato de entretenimiento. Su marca de vodka, Pure Wonder Fernández México, apunta directamente a consumidores sofisticados y ha encontrado su lugar en los espacios más selectos del mercado nocturno. La fragancia With Love from Pedro lidera ventas en el segmento juvenil, y la línea de moda Pedro Fernández Seduction completa un ecosistema de marca que muy pocos artistas de su generación han logrado construir con tanta coherencia. Pedro Fernández no es solo un nombre artístico, es una empresa en funcionamiento permanente. Y sin embargo, lo más extraordinario de toda esta historia no es el dinero, ni los negocios, ni los premios. Es lo que hay en el centro de todo. Una historia de amor que comenzó cuando él tenía 17 años y que, contra toda probabilidad, sigue intacta. Todo empezó en Reynosa, Tamaulipas. Pedro se presentaba en el teatro local y entre bastidores, como parte de la tradición del evento, había una corte de honor. Él pasó saludando sin mayor expectativa, hasta que la vio. Más tarde describiría ese momento con una simplicidad que lo dice todo. La vi y supe. No hubo razonamiento, no hubo estrategia, solo esa certeza silenciosa que aparece pocas veces en la vida. Su nombre era Rebeca Garza, y lo que siguió fue un noviazgo construido a distancia, con llamadas diarias, viajes innecesariamente largos, solo para pasar unas horas juntos, y la pantalla permanente de una amistad que los dos sabían que era mucho más. Pedro le propuso matrimonio poco después de formalizar la relación. Ella, inicialmente, no le creyó. Tuvo que convencerla, y afortunadamente, lo logró. Se casaron por lo civil en 1999, después de más de una década de relación. Pero la ceremonia religiosa llegó 11 años después, en octubre de 2010. Para entonces, ya habían atravesado juntos lo que otros habrían necesitado varias vidas para vivir, incluido un momento que se convirtió en anécdota inevitable. El conductor don Francisco voló especialmente para estar en la boda, pero esa misma mañana estalló la noticia del rescate del primer minero atrapado en la mina San José de Chile. Llamó a Pedro para disculparse y decirle que tenía que volver. Pedro lo entendió de inmediato. Tiempo después, dijo de él con genuino afecto que era una persona a quien él y Rebeca admiraban profundamente y que haber contado con su presencia, aunque fuera por unas horas, ya era un regalo. Hoy, con 33 años de matrimonio, Pedro habla de Rebeca con la misma intensidad que cuando recuerda ese primer instante en Reynosa. Ha sido honesto sobre los momentos difíciles, sobre las pruebas que ninguna pareja evita.
pero también es claro en señalar que el respeto mutuo y la capacidad de darse espacio han sido los pilares de una unión que ha sabido crecer sin asfixiarse. Juntos criaron a sus 3 hijas, Gema, Karina y Osmara, y recientemente celebraron su matrimonio eclesiástico rodeados de ellas, en un momento que fue simultáneamente un cierre y un nuevo comienzo. Rebeca no ha estado detrás de Pedro, ha estado a su lado, en los años en que no había dinero, en los conflictos con las disqueras, en las giras interminables, en cada reinvención. Y es imposible entender la magnitud de lo que Pedro Fernández ha construido sin entender que lo construyó acompañado. Al final, después de todo lo que hemos recorrido hoy, queda una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué es lo que realmente sostiene una carrera como la de Pedro Fernández? ¿Es el talento innato, la habilidad para los negocios, la capacidad de reinventarse, o es algo más simple y más difícil de replicar al mismo tiempo? La solidez de saber quién eres y con quién quieres enfrentar el mundo.